Este programa se hizo porque el señor Alejandro Aura se despidió, se puso su abrigo y se fue. Y como ya no lo encontramos, fuimos a visitar a sus amigos, a la gente con quien trabajó, incluso a familiares suyos. Nos hablaron de cómo era, de qué cosas hacía y le gustaban. También encontramos algunas fotografías, imágenes de sus programas de televisión y hasta entrevistas que alguna vez le hicimos aquí en Canal 11, donde también fue su casa. A quien no lo conoció, de lo que se perdió. Pero si usted, espectador, lo reconoce, seguro se quedará a recordarlo, porque aquí tenemos testimonios de cómo era el aura de Alejandro. Alejandro Aura, 1944-2008. Esperamos que nos acompañen en este recorrido por su vida y obra. ¿Sí? Comenzamos. A la tremante forma de la orquesta. Obligue a atender la historia. Él allá contempla nuestro afán. A la tremante forma de la orquesta. Nosotros nacimos en la colonia San Rafael, una colonia pues tradicional, de clase media, de construcciones muy viejas, y pues ahí crecimos toda nuestra infancia. Ahí nació en Gabino Barreda 3, enfrente de nosotros estaba el Circo Ataide. Bueno, nuestra infancia pues era en las calles de toda esa colonia, de Icaz Balseta, Manuel María Contreras, Velázquez de León, todas estas calles que son para nosotros, que representan nuestra infancia, ¿no? Fuimos hijos de unos padres que no tenían nada que ver con el arte, aunque de alguna manera nos inyectaron una gran sensibilidad, ¿no? Mi madre, yo me acuerdo que nos contaba en las noches capítulos de Los Miserables. Mi papá nos declamaba La Chacha Micaela. Y a partir, como yo creo que de eso, pues empezó a nacer esta necesidad de acercarnos al arte, de buscar nuestra realización. Alejandro empezó a escribir poesía desde muy pequeño. Yo creo que debe haber tenido 11, 12 años cuando empezó a escribir y a declamar. Y este gusto por el arte, pues yo no sé cómo nos fue naciendo. Yo creo que un poquito nos influyó el que, bueno, y eso lo he pensado ahora, que a lo mejor Javier Rojas, que vivía en el mismo edificio que nosotros y que antes te decía, tenían ahí reuniones, ensayos de sus obras de teatro, y todo esto nos llamaba la atención, tanta gente joven e intelectual que nosotros ni entendíamos qué era eso. Raúl Herrera, el músico, vivía en ese mismo edificio. Y nosotros pues éramos niños que fuimos alimentándonos de eso. Yo no sé qué tenían mis padres que nos inyectaron esto que nosotros decimos. Mi padre era maestro, profesor del Politécnico de electricidad. Él estudió ingeniería, fue la primera generación del Politécnico. Y luego pues fue maestro, pero pues así que se ocupara mucho de nosotros, no, no precisamente. Y mi madre era maestra de costura, entonces pues nada que ver con el arte. Y resulta que 3 de sus hijos estamos metidos hasta el fondo en el arte, ¿no? Hasta que nos fuimos de la casa, porque mi madre pues era una mujer muy difícil, no nos dejaba salir. A las 10 de la noche ya no podíamos tener prendida la luz. Y después se fueron Alejandro y mi hermana María Elena a vivir solos. Alejandro en esa época debe haber tenido cuando mucho 16 o 15 años. Yo tenía 16 y medio y mi hermana 18. O sea, éramos bien jovencitos y nos fuimos a vivir los 3 juntos. Y a partir de entonces eran orgías de lectura, de meternos a leer a Hermann Hesse, a Sartre, a Camus, a Aura de Fuentes. O sea, nos sentíamos libres, ¿no? Y nos pasábamos hasta las 5 o 6 de la mañana leyendo sin que nadie nos dijera, apaga la luz, ¿no? Y después de allí, pues ya dimos el brinco él también se metió a Bellas Artes a estudiar, que
aparentemente quería también ser actor. O sea, empezamos a actuar. Entonces nos metimos a la escuela de teatro, creo que el primero, a pesar de ser el más chico que yo, y al año siguiente entré yo, y de repente fuimos a caer al Canal 11, que yo creo que fueron nuestros inicios en el arte. En el Canal 11 hicimos teatro clásico español que se hacía. Hace 45 o 46 años estaba realizando una audición para integrar el reparto de una obra de teatro infantil y un amigo mío, Guillermo Villegas Maldonado, músico, gente de teatro, me llevó a 2 de sus alumnos, que eran Alejandro Aura y Sergio Jiménez. Entonces, pues lo tradicional, se les pedía que leyeran alguna parte de la obra de teatro. Y Alejandro me dijo, ¿le puedo decir algún poema? Le dije, pues si quieres, hazlo, ¿no? ¿Cuál le gustaría? Me sé completo El declamador sin maestro. Era un hombre lleno de vitalidad, de mucha planta. Él no se subió con la timidez que ocurre en los castings, en las audiciones, con la sospecha o la duda de si lo va a hacer o no lo va a hacer bien. Pero aquí tengo esta foto, por ejemplo, donde, mira, aquí te voy a, si se puede, aquí te voy a señalar a Alejandro. Velo, es que es otro, ¿no? La gente. Alejandro Aura de Hotel Baltimore, una obra que produjo Peggy Mitchell, que hicimos en el teatro, en el Xola. Y esta también es de Silencio, Pollos Pelones, de Emilio Carballido, que fue, te digo, que en 1973, con Nacho Retes y con Salvador Sánchez. Y aquí está Alejandro, con Silvia Caos, y aquí estoy yo. Y siempre, aquí también la escenografía la hizo un amigo de Alejandro muy querido, que siguió siendo su amigo toda la vida, que es Octavio Vázquez. Esta solita de Alejandro, que es de Antígona, de Anuil, que hicimos en el Teatro de la Independencia, que él era Creonte. Yo creo que no se puede unificar ni la temática ni el estilo de teatro de Alejandro. Y creo que él, en lo íntimo, él era un apasionado del teatro y escribió los temas que le gustaron desde el punto de vista social y político del momento, y que escribió las cosas que creyó que debieran estar en escena, pero yo no lo calificaría al mismo nivel de poeta como dramaturgo, siendo un buen dramaturgo, mucho mejor que muchos de los que hemos endiosado y hemos elevado. Pero no me parece que sea su aportación principal. Como director de escena, por ejemplo, era un hombre muy libre. Él se atrevía, yo lo vi en escena y me quedé con la boca abierta. Él, en la obra de teatro que llevó a varios países, hacía un personaje, y otro personaje era un muñeco que tenía él de Guiñón, que tenía en la mano y dialogaba con él mismo, y le importaba muy poco que toda la puesta en escena aparecieran actores de carne y hueso, y que él de pronto haya decidido que uno de los personajes era un muñeco con el que él hablaba, y la gente lo estaba viendo y estaba encantada. Me parece, en lo personal, mejor dramaturgo, por ejemplo, que director o que actor, pero lo que es evidente es que era un hombre de teatro completo, porque promovía el teatro, dirigía teatro, actuaba y lo escribía, y escribió obras muy interesantes y muy importantes, como El Salón Calavera, como El Dorado. En fin, tiene varias obras que lo inscriben ya también dentro de la dramaturgia. Vemos en las noticias que un tipo había incendiado el Terraza Casino, un cabaret que estaba a la vuelta de su casa también, en la glorieta de Insurgentes, cerca de la plaza. Entonces empezamos a reflexionar sobre el asunto, y el tipo le digo, ¿te imaginas la cruda que tiene este tipo en este momento? 13 muertos, un montón de heridos, le cobraron de más, lo madrearon, la situación era, y entonces entre curiosidad, asombro, ironía, veíamos el asunto, es que es reflejo de todo lo que pasa en ese tipo de mundo, ¿no? Fuimos a los toros, o no recuerdo si fuimos a los toros, pero era un domingo, y pasamos al Terraza Casino y lo vimos incendiado. Y entonces me dice, hay que hacer algo con esto. Y al otro día me llama por teléfono, nos veíamos diario porque vivíamos realmente muy cerca. Del otro lado de Insurgentes, en la del Valle, vivía yo, y él vivía atrás de la Plaza de Toros.
me dice, vente para acá en la tarde si no tienes ensayo, y lo fui a ver y me enseña la primera escena de Salón Calavera. Era una obra en donde tú veías la vida de la gente del cabaret en su camerino, a la hora en que salían a la pista y hacían su numerito, una cantaba, las otras bailábamos, estaba una delegada de la ANDA, que era Lolita Beristain, magnífica, y se hablaba de toda esta cuestión de cómo viven, pues ya sea los actores o en este caso las personas que hacen cabaret, ¿no? Con el grupo de burócratas que llegan al lugar, son extorsionados de alguna manera porque los obligan a consumir champán, que no es champán, les cobran de más, los van emborrachando y les dan una cuenta espantosa, y por eso el tipo que estaba ahogado de borracho quema el lugar. El papel de Alejandro era fundamental porque hacía el empresario, ¿no? Entonces, bueno, pues el empresario con todo lo que son los intereses de un empresario, ¿no? Y también el presentador, como del circo, ¿no? Yo considero que Alejandro Aura, junto con otro de nuestros grandes poetas, que es José Carlos Becerra, los dos salieron del taller de Arriola, en la Casa del Lago, de la UNAM. Estos dos poetas le permitieron a la poesía mexicana ser mucho más distensa y hablar de las cosas mediatas e inmediatas de la vida. Todos los poetas jóvenes de mi generación sabíamos de Alejandro Aura. Era un poeta muy popular de la ciudad, un poeta ligado a Efraín Huerta, a un cierto tipo de poesía urbana, muy testigo de lo que pasaba en la ciudad. Yo no era poeta de estos, pero sabía que Alejandro Aura existía, y algunos de mis amigos que amaban este tipo de poesía se sabían incluso los poemas de Alejandro Aura de memoria. Vino de una generación que el 68 mexicano fue un parteaguas. Alejandro Aura tomaba el micrófono y arengaba y convocaba a sus compañeros de la universidad para que se manifestaran a favor del amor. Yo lo conocí por un libro que se llama Tambor Interno. Es un libro de poesía, un libro de juventud de Alejandro Aura. Tiene un poema extraordinario de ese ánimo de cambiar el mundo de los años 60, ¿no? Era un poema donde Alejandro hablaba de que amaba a la gente con la camisa desabrochada, que enseña el pecho y que dice lo que tiene que decir, y que afirmaba ser la generación que hacía uso de la voz, que tomaba las plazas, que tomaba las calles. Era un poema del 68 que me gustó muchísimo. Es decir, un poema que se leyó mucho en el 68, porque es anterior, es del 63, pero fue un poema que incluso llegó a ponerse en las fachadas de la universidad como un poema emblemático del espíritu del 68. Concretamente, Alejandro lo perdí de vista durante varios años, y radicando en Aguascalientes como enviado del Instituto Nacional de Bellas Artes, me tocó llevarme la sorpresa realmente gratísima de saber que Alejandro ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que lo habían ganado antes de él y después de él los poetas más señalados y más significativos. Entonces me preguntaba yo, este joven que quería ser actor, ha derivado en poeta, y de ser declamador, con todo lo que eso lleva de peligroso, que no declamaba a la manera cursi, ridícula, llena de trémolos de mi etapa juvenil. Sí me sorprendió mucho que fuera un poeta, y además leyéndolo que fuera un poeta con una voz tan propia. Y eso me hizo pensar que el memorizar los poemas de López Velarde, incluso de Aguirre y Fierro, del Brindis del Bohemio, de Amado Nervo, de Luis Urbina, de todos nuestros grandes poetas, el memorizarlo, el acercarse al texto y el decirlo con tanta propiedad, le ayudó a conocer el andamiaje creativo de todas esas voces de la poesía mexicana. Y él es una voz que se agrega
a esos grandes poetas. Cada año se entrega este premio de poesía en Aguascalientes, pero no cada año se enlista en la nómina de nuestros grandes escritores alguien como logró hacerlo Alejandro. El poeta de la ciudad entró a ser el cabaret o el teatro bar de la ciudad, el que pedía la ciudad, ¿no? Y empezó porque yo estaba haciendo Salón Calavera y necesitábamos un espacio para seguirlo haciendo, y porque ya se nos había acabado el uso del teatro que teníamos. Y a partir de allí, bueno, la historia es un poco larga para una entrevista de esta naturaleza, ¿no? Pero a partir de allí hemos estado en esta fantasía y en este juego. Carmen Boullosa, Pablo Boullosa y su servidor, que estoy de fiesta, como pueden ver, que vine como de un poco más. Fue una época realmente preciosa. Preciosa, creo que no solamente para nosotros, el público también. Era un lugar de convivio y de diversión, donde pues había gente artistas extraordinarias, y el mundo intelectual que se empezó a mover alrededor. Los jueves empezamos a hacer lecturas de poemas, presentaciones de libros. Ahí se presentó Arráncame la vida, ese grandísimo éxito de Ángeles Mastretta. O sea, era un lugar donde muchas cosas pasaban, porque la ciudad vivió un momento de oro. Nos hemos dedicado con un enorme esfuerzo, con una gran seriedad, con un gran trabajo, porque de otra manera no se llega a 10 años teniendo, bueno, trabajo de Pablo y mucho relajo de parte nuestra, ¿no? No se llega a 10 años de constancia, con un lugar abierto a todos los vientos, abierto a la imaginación, abierto a la vida pública de la ciudad y del país, en realidad, porque hemos acogido aquí iniciativas de grupos musicales, de presentaciones literarias. O sea, había una efervescencia intelectual y eran un momento de mucha oposición política y de un contacto muy fuerte con los cubanos que teníamos en el lugar, y hacíamos, es que el lugar era tan pequeñito que podíamos hacer lo que nos diera la gana. Entonces Froilán López Narváez estaba los lunes, tenía sus descargas, sus músicos, decía sus cosas que se le ocurrían. Y entonces hice, por supuesto, un festejo cada lunes, San Lunes les decíamos, donde lo principal era la música consentida mía, la rumba, y luego abordar jugueteando los asuntos políticos de la semana o del día. Entonces ahí con él estuvimos allí sí con logros, porque se llenaba la salita, sería porque era una salita, pero iban gente que se volvió parroquiana y nos iba muy bien. Esta casa surgió gracias a la enorme solidaridad de los artistas y de los habitués de la casa, de los amigos de la casa, de quienes disfrutaban de nuestros espectáculos y de nuestra compañía. Pues ahí cuando fue lo del Cuervo, primero conocí a Carmen y luego ya conocí al excéntrico de Alejandro, porque era como serio, ¿no? Y tuvimos la suerte de poder colectar el genio que había alrededor, un genio muy peculiar y un genio de marginalidad que tenía mucha aceptación en la intelectualidad y en una clase media ávida de espectáculos auténticos y buenos. Pues Alejandro siempre tuvo como el gusto y la delicadeza de tratar un lugar valga la redundancia por reburra, con el gusto que lo caracterizaba a él, siempre como que buscaba la calidad, ¿no? Antes que nada. Era un momento precioso. Jaime López, Regina Orozco, creo que se presentó por primera vez con nosotros, no estoy muy segura, a lo mejor se había presentado antes con Liliana y Jesusa. Liliana con sus tangos, que es una cosa tan, de los que llevo dichos, todos son sensacionales. Andrés Bustamante se presentó por primera vez con Maris Bustamante, su hermana, y con su cuñado, descansa en paz, que tenían un espectáculo muy suave que se llamaba El Porno Show, que nos trajo muchos problemas en la delegación. Hay muchísimo, la lista de artistas que han pasado por El Hijo del Cuervo por El Cuervo y por El Hijo del Cuervo es incontable. Sí, me tocó barrer ahí. Me acuerdo cuando lo estaban poniendo, allí en Coyoacán, obviamente,
y pues sí necesitaban un poco de apoyo, entonces fui a dar un concierto en el lugar, pero pues apenas estaban abriéndolo, entonces todos nos pusimos las pilas, agarramos escobas, nos pusimos a barrer, a arreglar el escenario, porque estaba todavía, pues casi, no en obra negra, pero realmente requería de la mano de los amigos. Entonces fue una noche muy bonita por eso, porque el lugar lo hicimos nuestro, no solamente por la parte musical, sino por la parte de la amistad, del cariño. Mucha gente que entró con nosotros y, bueno, como teníamos el lugar, había que hacer nuevas obras de teatro. Y así le escribí a Alejandro el XC Bululú, para que lo actuara él solo, y él escribió ahí unos pedacitos, y bueno, la ensayamos, después le escribí Aura y las 11,000 vírgenes, ya hacíamos cosas para nuestro lugar. El nombre no se lo pusimos nosotros, el nombre ya se lo había puesto un dueño anterior de la institución, cuando estaba en la Plaza de la Conchita. Nosotros lo tomamos, lo subarrendamos, ya llamándose El Cuervo. Y hubo que cerrar ese local. Desde hace 10 años estamos aquí con el nombre que le pusimos, pensando en la mejor tradición romántica de las novelas de piratas y de las películas de charros. El charro negro, el hijo del charro negro, el nieto del charro negro, el tesoro del hijo del charro negro, las espuelas que encontraron adentro del cofre del tesoro del charro del... ¿no? Por eso se llama El Hijo del Cuervo. Y el maravilloso humor de Alejandro Aura, que siempre estaba de buenas, que siempre estaba en la disposición, que tenía una energía para el trabajo extraordinaria, que lo disfrutaba tanto. Y esto era pues el sabor del lugar. Al igual que miles de mexicanos, fue a través de sus programas en Canal 13 y en Canal 11, que fue nuestro primer contacto. Yo recuerdo que era muy jovencita, era una adolescente, pero me encantaba esa manera de abordar la literatura con un gran sentido del humor y que no fuera como manda, ¿no? De tienes que leer esto y tienes que leer el otro. Ya desde ese entonces ese señor llamado Alejandro Aura pues me caía muy bien, decía que es simpático y cómo sabe de cosas. Y un día fui al Cuervo, al primer Cuervo que estaba en la Plaza de la Conchita, y vi su espectáculo, y era fantástico, ¿me entiendes? Digo, de repente vi un hombre que, pues yo que me dedicaba a la televisión cultural, que tenía ahí un proyecto muy específico que se llamaba Entre Amigos, que era un programa que tenía entrevistas, que tenía humor, o que quería hacer todo eso, que tenía doblajes de película, ¿no? Con sentido del humor, que trataba temas serios, de los que fuera unitario, y que pues, en ese momento como que no había, necesitaba yo un agente, ¿no? Pues que fuera culto, que fuera interesante, que fuera simpático, que tuviera sentido del humor y que quisiera hacerlo, porque la gente no quiere hacer esas cosas. Y Alejandro tenía esta cosa desparpajada, y aparte actuaba, y aparte escribía, y aparte hacía miles de cosas, y no le daba ninguna pena. Alejandro tenía esa facilidad para poderse comunicar. Yo creo que por eso en los medios Alejandro tuvo mucha audiencia. Y me encontré con él, y al mismo tiempo estaba Andrés Bustamante, que Andrés yo lo conocía porque era asistente de producción, ¿no? Y en las fiestas de producción hacía El Cocinero Manco, por ejemplo, ¿no? Que era un sketch genial, fantástico, maravilloso, y todo el mundo le decía, Andrés, ¿por qué no te dedicas a eso? Y Alejandro de alguna manera lo atrajo, ¿me entiendes?, con ese poder de seducción que tenía, y lo metió al Cuervo. Vladimir Kodov, que prácticamente me enseñó el todo de la ensalada. Vamos a recordar respetuosamente a mi maestro Kodov. Queridos amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la parte didáctica de este sensacional programa. El paso número 1 consiste en tomar una pequeña porción de la lechuga que tenemos aquí previamente lavada, ¿no? Permítanme, voy a proceder aquí rápidamente. No, hombre, no me han visto pelando papas, macho. Ahí está bien. Y aceptar. Y lo hicimos, y fue un experimento increíble, muy divertido, fue fácil, fue fantástico por la bonomía de ambos, por el talento de los dos,
Cuando quiera que ustedes vuelvan a encontrar al Capitán Peligro en Roma o en cualquier parte del mundo, sabrán que salió del programa Entre Amigos, el mejor programa de la televisión del mundo, ahora trunco, manco y cojo. Y sin embargo, adelante. No, bueno, però pochito, no? Sì, però Nomás de un pie. Certamente, certamente. Bene, pues grazie, molto obrigado, come dice il Brasil. Grazie a lei, grazie a lei. Grazie, capitano. Addio. Addio, capitano. Grazie. Ci chiutiamo. Passiamo. Ci chiutiamo. Addio. Addio. Ahí no, Un poco más que tengo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. Este año se celebran 100 años del nacimiento de Lara. Porque te acordarás que él tenía su programa ahí, aquí en Canal 11 de Boleros y un poco más. Hoy vamos a escuchar en la voz de Eugenia León, acompañada por Dimitri Dudin, nuevas canciones de la lírica popular. Te daba todo el tiempo para que ensayaras. Cuando aparecía y se sentaba era todo gusto, alegría, y estabas cantando y lo veías desde el sillón, disfrutando de la música. Alguna vez me eché un danzonazo ahí, nos echamos un baile juntos, nos sacamos a bailar ahí en pleno set televisión después de una canción. Por eso es que el programa Un Poco Más tiene tanta repercusión, tiene tanta respuesta de parte del público, porque ahí está toda la riqueza de nuestra música, de nuestra tradición, de nuestra lírica popular. Hubo un momento que a mí me tocó vivir en mi adolescencia, en el que las casas grabadoras hicieron grandes consorcios internacionales, consorcios transnacionales, por supuesto, con los capitales de ya sabes quiénes, ¿no? Ya sabes de qué país, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿no? Pero lo que les importaba era vender su propia producción, y entonces han vendido al mundo entero su propia producción, y nosotros pues no fuimos tan fuertes como para resistir el embate brutal de la publicidad y de la imposición. Pero eso no ha hecho que desaparezca nuestra lírica popular, sino todo lo contrario. Si así fuera al hombre que quiero, yo se la daría. Y el pobre estaría trabajando. Se inventó otro programa que se llamaba En su tinta, ¿no? Que pues la suerte del programa era de invitar a intelectuales, justamente aprovechar esa seducción gastronómica que tenía Alejandro y invitar a comer a varios intelectuales y gentes de otros medios, intercalarlos y darles una estupenda comida, primero, ¿no? Unos buenos vinos, y como no nos gustaba el asunto de hacer comer a la gente en cámara, hacíamos una sobremesa, y de esa sobremesa nació ese programa que le pusimos En su tinta, y que fue un programa que duró mucho tiempo, y que si ahora lo ves, bueno, pues hay personajes verdaderamente entrañables, como juntos, ¿no? Como Arriola con Sabines y con Laco Cepeda, Montes de Oca con Salvador Elizondo, gentes que se llevaban, gentes que no se llevaban. Yo creo que pasó gran parte de la intelectualidad mexicana por ahí, y esa fue una segunda fase, digamos, del trabajo con Alejandro, el trabajo de televisión. En ese momento era absolutamente excepcional,
que alguien saliera a la pantalla con ese desparpajo, a entrarle absolutamente a todos los temas con la libertad a culo y sin miedo a hacer lo que había que hacer y con ganas y con ese ímpetu, pues no había mucha gente. Una pasión que compartíamos era la Ciudad de México, ya de la poesía, desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista del conocimiento personal, dónde se come, dónde está tal esquina, dónde mataron a Julio Antonio Mella, en dónde se reunía Efraín Huerta con sus amigos, esa ciudad como memoria, como hecho vivo, donde se comen los mejores taquitos, donde sí le ponen el huesito a la costilla. Ese mundo fue un mundo que fuimos compartiendo y esa conversación sobre la ciudad se transformó un día en la posibilidad de actuar sobre ella desde el punto de vista de las instituciones culturales. Yo creo que ese fue el gran momento de mi amistad con Alejandro Aura. Al crearse el Instituto de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, Alejandro arremete esa actividad con unos ímpetus extraordinarios, abre cantidad de teatros. Por primera vez en mis 56 años de teatro veo por la Ciudad de México anuncios monumentales de teatro. Y además de las puestas en escena con muy buenos directores, con teatro griego, propicia además para abrir opciones a que el teatro se extienda por toda la ciudad. Eso habla de su amor teatral tan profundo. Lecturas de teatro en atril, y empieza a llevar los espectáculos masivos al Zócalo de la Ciudad de México, de teatro, de cine, de canto, de danza. En 1997, la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas fue una fiesta. Fue una fiesta donde todo mundo quería participar. Y yo creo que lo primero que Alejandro Aura me dijo, aquí lo que venimos a hacer, nuestro trabajo fundamental, va a ser decir que sí a todo lo que nos propongan, a los proyectos de cultura infantil, sí a la renovación de los teatros, sí a las propuestas que venían de los barrios, de los grupos, etc. Algo que también es una aportación suya, que prevalecerá, el interés de que la gente disfrutase, participase de la cultura literaria, particularmente, y por supuesto de las músicas y del teatro. Quien rescata el Zócalo para los grandes eventos culturales históricos de la Ciudad de México se le deben a Alejandro. No sé qué digan sus detractores y poco me interesa, pero creo que la labor que él hizo no ha sido superada hasta el momento en lo que es cultura dentro de un gobierno. Y el Zócalo, siendo un espacio vital para todos nosotros, lo convirtió no solamente en el centro, que ya lo era, de las grandes concentraciones masivas políticas, sociales, sino en el gran lugar de encuentro cultural. Lo que nos propusimos es hacer una política de recuperación de la calle. Entonces hicimos un programa que se llamó La calle es de todos, ¿no? ¿Y cómo somos todos? ¿Cómo nos representamos todos? Pues una manera es a través de nuestras manifestaciones culturales, de nuestros gustos. Entonces, Alejandro propuso hacer un programa que tradujera la enorme diversidad de gustos. Empezamos con Celia Cruz, un baile que se llamó El Baile del Deseo. Cuando Alejandro organiza el primer concierto de Celia Cruz, nuestra jefa entonces, que ya dependía de desarrollo social, le dice a Alejandro, pero ¿cómo se te ocurre? Es la plaza cívica, debe estar prohibido bailar. Entonces nos asustamos y hablamos al jurídico, ¿está prohibido bailar en el Zócalo? ¿Existe algún documento que prohíba explícitamente? Y nos dimos cuenta que no. Hemos puesto en marcha programas específicos de atención cultural
a toda la ciudad. Cerca de 700 presentaciones del programa La Calle es de Todos, conciertos, recitales, bailes públicos. Hemos atendido a 6 millones por lo menos de habitantes de la ciudad. Hemos hecho más de 200 exposiciones de dibujo, pintura, fotografía, escultura, grabado. Hemos creado, por ejemplo, una red de libroclubes, que son bibliotecas de literatura universal para préstamo gratuito a domicilio, sin restricciones. Hay muchas actividades artísticas los fines de semana en muchas plazas de la ciudad. Entonces, llevar esa cultura a hacerla para todos, a hacerla pública, y no solamente por el hecho artístico, sino por el hecho social. Es decir, convertir a la cultura en el gran motivo de encuentro de los ciudadanos. Así es, en cuanto Alejandro llegó a integrarse como consejero cultural de la embajada, pero sobre todo como director del Instituto de México, a mí me pareció una gran oportunidad para yo, que era agregada de prensa de la embajada, trabajar en conjunto. No se me va a olvidar que llegando yo a Madrid ese año, me tocó el 15 de septiembre, el primer 15 de septiembre, que íbamos a pasar allí, y entonces, pues nada, que el 16 había ahora sí, que un mole, una celebración mexicana, allí en la casa de María Cortina, y allí estaba Alejandro Aura, claro, con su temperamento habitual y con su dicha frente a los platillos mexicanos y ante las canciones mexicanas que se cantaron ahí toda la tarde, y frente al tequila de México, que obviamente que no escaseó ni a las coronitas ni las coronas, etcétera, ¿no? Sí, el apartamento de Alejandro estaba en el barrio de Las Letras, en la calle Cervantes, o sea que él vivía al lado de Cervantes, ¿no? Y como hay una anécdota también muy emocionante, porque como en ese barrio pues está lleno de placas, aquí vivió Cervantes en el año tal y aquí murió no sé quién y en el año tal, pues los amigos de Alejandro le pusimos una placa que decía: aquí se vino a vivir el poeta Alejandro Aura. Eso es increíble, porque yo varias veces le pregunté que si no pensaba regresar a México, y me dijo, ¿cómo no? Regreso cada año, pero de vacaciones, ¿no? Entonces, no, él tenía ya verdadera pasión por Madrid, por su barrio, por los restaurantes chinos, donde también me llevó una vez. Bueno, Milagros es una mujer maravillosa que yo conocía pues como 3 años antes de que llegara Alejandro a España. Cuando llega Alejandro, hacemos en mi casa, o yo hago en mi casa, una cena para que Alejandro conociera y se relacionara con personalidades de la cultura de España. Yo los invito a Alejandro y le digo a Milagros, ¿por qué no vienes? Yo estoy completamente segura que esa noche fue suficiente para que se amaran. Ese día se conocieron, ese día bailaron, ese día se abrazaron por primera vez y se siguieron abrazando hasta el último momento, sobre todo sus almas, ¿no? El gusto por escribir, la pasión que siente Alejandro cuando escribe, la percibió Milagros, y lo que los dos sabían es que Alejandro no podía dejar de crear, que la muerte de Alejandro venía el día que dejara de crear y producir. Los últimos poemas de Alejandro Aura, pues recurrió a esa manera pura de inteligencia que yo llamo sentido del humor. Él estaba ya mal con el cáncer, no dejó de escribir su blog, intentó escribirlo todos los días, en ese mismo tono, como si todo el mundo lo conociera. Para mí fue muy especial Alejandro como papá, porque me dio pues la vida que tengo. Yo empecé a actuar porque empecé a actuar con mi papá a los 3 años. Y pues ahora soy actriz y dedico a eso mi vida entera. Y mi papá fue mi primer maestro y fue el que me enseñó a pararme en un escenario, a hablar bien, me ponía un lápiz en la boca para que hablara bien.
Mis hijos, yo no sé cómo irán a contar su historia en un futuro, pero éramos como una familia del medioevo, que la profesión y la casa quedan completamente juntas. Pues me gustaban mucho sus amigos actores porque eran muy divertidos. Cuando nos fuimos de gira una vez, cuando yo tenía 9 años, nos fuimos de gira a Argentina. Bueno, fuimos a Argentina y a Uruguay y fuimos a Asunción y fuimos a ver las cataratas de Iguazú. Íbamos con una obra de José Sánchez Sinisterra que se llama El retablo del Dorado y yo me divertía como loca. Ahora me siento como huérfana. Yo creo que de verdad ni la muerte de mis padres he sentido tanto como la de Alejandro, ¿no? Porque en el camino de la vida no puedo recordar una sola vez en mi vida en la que yo hubiera tenido un desacuerdo, un rompimiento, un pleito con Alejandro. O sea, había épocas en las que nos veíamos menos, dependiendo de sus esposas, dependiendo del momento que estaba viviendo, pero el cariño, el amor, la confianza, la seguridad de que éramos hermanos de una fraternidad impresionante, hasta el último momento quedó, ¿no? Físicamente olía muy bonito, siempre mi papá olía muy bonito. Ahora que, bueno, cuando yo estuve en Madrid mucho tiempo este año, me dediqué a olerlo. Yo decía que no se me olvide nunca el olor de mi papá. Que no era su perfume ni el jabón, sino era el olor que él soltaba, ¿no? Siempre era un olor bonito. Tenía las manos muy pesadas. Una caricia de mi padre era como la caricia más rica que te puede alguien hacer, ¿no? Que me acariciara la cabecita mi papá era como algo muy especial. El buen comer, el buen beber, le encantaba el vino, el tequila. Ahora últimamente, bueno, ya era el mezcal, que ya ves que es lo que está de moda, ¿no? Todos los días comíamos todos juntos en la mesa y una entrada y una sopa y todo el ritual de la comida, que me parece algo que de pronto no se acostumbra tanto ya porque todo el mundo vive a las prisas. Que mis papás siempre tuvieron mucho cuidado de hacer ese ritual por la plática, ¿no? Por la convivencia y por enterarte de cómo están tus hijos. Él decía, yo, ¿por qué voy a ir a un restaurante frío, sin personalidad, cuando puedo brindar mi casa y aquí bebemos y tomamos y discutimos de los problemas que querramos, ¿no? Alejandro hacía de la casa un verdadero espacio, un templo a la amistad. Tenía las dotes de una cocina muy sabrosa, frecuentemente exquisita. Conozco pocas personas que hagan de la mesa, de cocinar, de conversar, de compartir el tabaco, de compartir la conversación, un hecho tan ritual, tan fascinante como Alejandro Aura. Porque a él siempre le gustó la gente. Él lo que quería era estar rodeado de amigos, compartir con la gente que en ese momento era importante para él. Y la mejor manera era, pues, hacerles de comer, ¿no? Un domingo que llegué a tu casa, Alejandro, a ayudarte a preparar las carnitas. Y te llevé una gladiola, pero de papel. Alguien la había llevado a la embajada y yo la llevé a tu casa. Y tú me dijiste, uy, María, me gusta porque me la trajiste tú, pero a mí no me gustan las flores de papel porque no huelen, no se sienten y no viven. Entonces hoy te la doy de verdad. Era un hombre consciente de que iba a vivir una vez nada más y que iba a morir. Y murió sin miedo, porque murió dejando ese poema maravilloso en que dice, vamos a cerrar la cuenta, tomar el abrigo y nos vamos a marchar. Y además en ese pequeño poema demuestra su grandeza como ser humano y su calidad como poeta, porque dice, las cosas las encontré mal, hice lo que pude para cambiarlas, ahí vendrán otros que le sigan, y trasciende que escribe ese poema sonriendo. Es decir, al recordar a Alejandro Aura no puede uno poner caras tristes ni llorar porque se murió. Alejandro Aura tiene que ser recordado forzosamente con alegría. Que era un magnífico bailarín y a mí me gusta bailar. Entonces, si he de recordar con regocijo a Alejandro, era cuando en estos saraos que organizábamos, gustosos de estas músicas, pues nos poníamos a bailar. Y ahora en su casa, al despedirlo, ante sus cenizas, la hija dijo, bueno,
a comer y a bailar como quería Alejandro. Por supuesto yo no pude bailar. Y realmente, bueno, ahorita me siento pues muy emocionada con muchas cosas, triste obviamente de perder a mi padre, pero también me siento agradecida, tengo una tranquilidad de saber que mi padre me dio todo lo que me pudo dar, o sea que realmente se dedicó a darme lo que él pensaba que era necesario en la vida, el placer de vivir, que era algo que tenía mi papá, que seguramente te lo ha dicho mucha gente, porque mucha gente lo pudo ver, pero pues como hija, imagínate que tu padre te dé ese regalo, ¿no? El amor a la vida. Seguramente donde estás vas a engrandecer el mundo, a embellecerlo, y seguramente si hay angelitos serás uno de ellos. Y sé que te gustaban las flores porque tenías siempre la casa llena de flores y de cosas hermosas. Este es para ti. Alejandro Aura, este es un mínimo homenaje a tu memoria. Sé que no te fuiste, estás en mi corazón. Como decía el poeta, tú eres el tronco y nosotros las ramas. Elegí esta rosa roja para Alejandro Aura, que es una deuda que tengo con él porque siempre que salía yo de viaje y regresaba a la casa, que me iba a dar una conferencia o una lectura o a donde quiera que fuera, yo regresaba a la casa y religiosamente me esperaba con rosas rojas. Entonces tomé esta rosa roja para Alejandro, ahora que acabó su viaje por la vida y que ha regresado a este lugar al que todos pertenecemos, que es un lugar que él en parte me enseñó a apreciar y amar, y que se llama la vida, porque esa es también la vida, comprende la despedida de este mundo terrestre, y ha sido su retorno al mundo del que todos provenimos y al que todos vamos a ir a dar. Entonces, esta rosa para Alejandro. Papá, te regalo un nardo. No hay azucenas, pero te regalo un nardo. Te quiero mucho, te voy a extrañar mucho y ojalá pudieras oler lo rico que huele este nardo. Despedida. Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta, pedir los abrigos y marcharnos. Aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo y en las que cada uno pusimos nuestra identidad. Se quedarán los demás, que cada vez son otros, y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue. También el hueco de nuestra imaginación se queda, para que entre todos se encarguen de llenarlo. Y nos vamos a nada limpiamente, como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo, y luego sin rencor deja de estarlo. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos y digo adiós.